Aquí estamos de vuelta para hablar de un tema que tocó en nuestro programa Al Día con Huigas, y es la denuncia penal contra Dina Boluarte, que recordarán se fue a Francia para la reunión sobre el Tratado de Alta Mar que el Perú ha firmado, pero esto no es conveniente para nosotros. Nosotros tenemos un mar con muchas posibilidades, con ciertas prerrogativas, por nuestras 200 millas, por ejemplo, que no se pueden negociar. Creo que mal asesorada ella ha firmado algo que ha despertado las alarmas en los gremios pesqueros, en el Congreso, en los políticos. Así que, para que se enteren un poco más del tema. A Dina Boluarte le acaba de revolcar una ola de críticas que la ha llevado directo a una nueva denuncia, esta vez por traición a la patria. En medio de su viaje por Francia, la mandataria ha estampado su firma en un tratado de alta mar que ha activado las alarmas de gremios empresariales y hasta el Congreso, desde donde aseguran que la soberanía de nuestro mar está en riesgo. Pues dicho tratado recortaría nuestra soberanía de 200 a 12 millas. Lo que vemos claramente que Dina Boluarte no sabe a qué viaja, estoy completamente seguro, ni sabía qué es lo que iba a firmar, solamente ha ido de paseo, y esa es responsabilidad también, corresponsabilidad del gobierno y de aquellos que han apoyado con la votación para que salga del país. Cualquier peruano tiene que rechazar actitudes que vayan a debilitar la soberanía nacional o actos que mutilen la soberanía nacional. Muy bien sabido es nuestra soberanía de las 200 millas marinas y ningún convenio puede estar reduciendo la soberanía nacional. Sin embargo, los parlamentarios olvidan que este acuerdo internacional formaba parte de la solicitud que presentó el gobierno el pasado 3 de junio para solicitar la salida del país de la presidenta, la misma que ellos votaron. ¿Es que acaso no leyeron todo el documento? No. Nosotros no sabíamos que iban a firmar y a comprometerse eso, definitivamente. Incluso el canciller Elmer Schaller habló al respecto antes de partir a Francia. No es un tratado que tenga que ver con la soberanía nacional de ninguna manera. Está más allá de la jurisdicción nacional, BBNJ. Pese a esto, hay congresistas que han propuesto citarlo para que explique si hay o no un perjuicio para el país. Otros incluso no descartan promover una nueva moción de interpelación. Tiene que ser aparte, hay diversos ministros que están interpelados y a esto se tiene que sumar el de Relaciones Exteriores y otros ministros más que evidentemente ninguno de ellos evidentemente da la talla. Por otra parte, entidades como ADEX y la Sociedad Nacional de Pesquería señalaron al diario El Comercio que el Tratado de Alta Mar, que está enfocado en proteger la biodiversidad marina, podría afectar la independencia de Perú para tomar decisiones sobre el aprovechamiento de recursos pesqueros. Esto ha llevado al periodista Alfredo Vignolo a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Nación en contra de Boluarte por presuntamente no respetar la soberanía marítima estipulada en nuestra Constitución y ceder su manejo a una organización internacional. Sin duda, una cadena de desinformación que pone nuevamente al Perú en los ojos del mundo y no precisamente por algo positivo. Cabe resaltar que la firma del Tratado del Mar debe ser validado por el Congreso Nacional antes de oficializarse la adhesión de Perú al mismo. Tenemos ahora un tema que tocó Contracorriente, tema delicado, porque Fabricio Alfredo Valencia, el ministro de Cultura, ha demostrado que parece que no tiene asesores o un conocimiento cabal de los temas de su sector, porque pretendió recortar un área grande, somos el 40% de las líneas de Nazca. Y además se pudo publicar el documento respectivo en el peruano, y eso fue algo que tuvieron que dar marcha atrás. O sea, no conoce lo que está pasando con nuestro patrimonio. María Raige, por ejemplo, que fue la gran estudiosa, la que cuidó la línea Nazca hasta con su vida, se volvería a revolver en su tumba ante lo que ha pasado. Ojo que dice María Raige, no es María Reich, como dice alguno. Y vamos a ver la nota. Nosotros fuimos uno de los primeros países en ratificar la Convención de UNESCO del 70. La Convención de UNESCO del 70 es una piedra angular en lo que es la lucha ilícita de patrimonio cultural. Así declaraba el ministro Fabricio Alfredo Valencia Gibaja el 27 de mayo de este año en Cusco, en el Foro Anual Internacional de la UNESCO sobre la protección de nuestro patrimonio.
Un día después, el 28 de mayo, su ministerio publicaba la aberrante resolución que pretendía reducir en un 42% el polígono de una de las reservas ancestrales más importantes del mundo, nuestras líneas de Nazca. En la zona hay un boom evidentemente de las economías ilegales, economías informales, entre ellas la minería, pero además de eso hay un relajamiento de las condiciones y las normativas para salvaguardar. Y aunque ahora han dado un paso al costado con la resolución y han convocado una mesa técnica de trabajo sobre el tema, el ministro Valencia no se salva de las 3 mociones para interpelarlo en el Congreso. Atención, al descubierto todos los detalles de la errática gestión de un ministro enamorado que ahora también es denunciado en Cusco y que podría poner en riesgo con sus malas prácticas nuestro patrimonio cultural también en el ombligo del mundo. Nosotros hemos denunciado la forma de realizar este tipo de trámites documentarios, aprovechando tal vez la coyuntura existente. Como el ministro es abogado, propiamente también ha nombrado afines a su profesión encargados, subdirectores, jefes de línea, también abogados dentro de la DDC Cusco. Así se promociona en X nuestro ministro de Cultura. Es un abogado cusqueño, docente y especialista en patrimonio cultural y museólogo. Hace tan solo un mes, antes del escándalo de las líneas de Nazca, fue denunciado por favorecer una supuesta pareja suya que trabajaba en el ministerio, que él lidera, con órdenes de servicio que sumaron más de 127,000 soles. No he tenido ningún tipo de relación sentimental con él. La asistente administrativa beneficiada con varias órdenes de servicio de hasta por 30,000 soles es Shirley Hopkins Serna, una técnica en administración que, según las fuentes bien enteradas, goza de todos los privilegios en el piso 8, donde trabajaría al lado del ministro. Amigos por lo menos son. Él es divorciado y ella casada. Y si para eso ambos se pusieron de acuerdo en defraudar al Estado con fines personales, pues estaríamos hablando de una concertación que directamente nos dirige a el delito llamado colusión. El ministro, bautizado como ministro del amor, en la quincena de mayo volvió a tener otro traspié, por decirlo menos, al avalar un informe que proponía la reducción de nuestro polígono ancestral que resguarda las líneas de Nazca. Un informe aprobado de manera express, a todas luces, irregular. El Ministerio de Cultura no mira la cultura, no mira el Archivo General de la Nación, no mira el preservar estos espacios arqueológicos. La ley figura que si alguien hace labores mineras dentro de una zona como esta, una reserva en este caso, o una zona de amortiguamiento de la reserva, es absolutamente minería ilegal. Por eso justamente las concesiones o las solicitudes de petitorios de concesiones han sido de alguna otra manera anuladas o declaradas improcedentes. Aquí lo que sí debemos enfocarnos también es de relajamiento de algunas autoridades, en este caso autoridades regionales. Y aquí es importante llamar la atención de qué autoridades regionales gestionaron el informe. Preste atención porque todo empezó en abril de este año en la Dirección Descentralizada de Cultura de Ica, con esta acta de reunión oficial. El tema a tratar en esa reunión, como vemos en este documento conseguido en exclusiva por Contracorriente, fue la actualización y propuesta del polígono Zona de Reserva Arqueológica, Geoglifos y Líneas de Nazca. La fecha, el 26 de abril del 2025 a las 10:30 de la mañana. Importante llamar la atención a los participantes en la reunión. Allí podemos ver a 2 asesores ministeriales, pero también a 4 representantes de la DDC Ica. Entre ellos, importantes estos nombres: Janet Gutiérrez, subdirectora, y Johnny Isla, arqueólogo. 20 días después, y como vemos en este informe, el 18 de mayo el arqueólogo Johnny Isla le presenta a la subdirectora Janet Águeda Gutiérrez Achuya el informe para la modificación del polígono de reserva que concluye en reducir de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados. Si el área actualmente del perímetro
de preservación de las líneas de Nazca es aproximadamente 5.600 kilómetros, se quiere reducir a 3.600. Entonces estamos perdiendo prácticamente 2.000 kilómetros. Finalmente, el 28 de mayo, sale la resolución del Ministerio de Cultura que pretende la reducción del polígono de nuestra reserva Nazca, avalado en el informe Express. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Quiénes se benefician con esta reducción? Específicamente de Nazca Ica tiene varios petitorios, o varias solicitudes de petitorios y de concesiones mineras, ¿no? Además de que tiene algunos reinfos suspendidos. Efectivamente, como pudimos comprobar, el actual presidente de una de las federaciones de mineros informales más importantes del país, Alfonso Barranca, tiene por lo menos, como vemos en este cuadro, 11 registros reinfo inscritos en la zona y 2 petitorios que solicitan registros mineros en el lugar. Como él, se estiman serían más de 400 los mineros ilegales en la zona. En la zona de Palpa hay más de 465 reinfos entre suspendidos y vigentes. ¿Qué te quiere decir eso? Que la zona es básicamente una zona donde hay por lo menos ambiciones de poder trabajarla, ¿no? Entre comillas. Y aunque con esta nueva resolución publicada el domingo en El Peruano se pretende dar un paso atrás, en realidad si se lee las letras chiquitas, lo que dice el ministerio es que se establecerá una mesa de reunión y trabajo con especialistas para hablar sobre el tema. Importante estar vigilantes para que se pueda transparentar quiénes estarán presentes, porque se habría incluido a las asociaciones de mineros informales. Yo creo que allí es necesario que intervenga el Ministerio Público para saber si los funcionarios que han otorgado esas autorizaciones, que han hecho esos informes favorables para quienes resulten ser finalmente los beneficiarios, han tenido alguna ilegal retribución económica por la compra de sus conciencias, porque estamos hablando de daño a los bienes culturales del Perú y eso también es un delito. Pero hoy, el bautizado nuevo ministro del Amor sumaría una perla más a su collar de denuncias. Así, habría nombrado irregularmente el 2 de mayo de este año a su huayqui, su amigo, al señor Jorge Luis Moya Coahuila, como asesor 2 de la Secretaría General del Ministerio de Cultura. El ministro ha trabajado en el Cusco, en el área donde trabajó Jorge Luis Moya en ese entonces. Puede que haya un enlace apical, posiblemente son de la misma promoción. Además, son más de 5.000 zonas arqueológicas que no son atendidas como se debe desde hace 8 meses, desde que Valencia juramentó como ministro de Cultura. Sí, juro. No hay proyectos de inversión en investigación, no hay proyectos de inversión para restauración, conservación de nuestro patrimonio cultural. El ministro habría dejado en manos de su huayqui, también abogado, una de las direcciones descentralizadas más importantes del país. Pero además, Jorge Luis Moya Coahuila habría recibido doble remuneración. Hay veces está acá en Cusco haciendo las funciones de director y otras veces creo que está en Lima. Entonces hace doble función. Esta es la resolución con la que da por concluida en la dirección de Cusco la labor de su amigo el día 2 de mayo, para luego nombrarlo ese mismo día con esta otra, asesor 2 de su despacho. Para luego, increíblemente, con esta otra resolución, devolverle la encargatura. Una jugada al sistema para ahora pagarle doble, según los entendidos. Estamos hablando de la utilización de los recursos del Estado en provecho personal, sea de el amigo, en este caso del ministro de Cultura, o quizás para pagar algunos favores políticos. El ministro está mutis, no le gusta hablar y se corre de las cámaras, pero esta semana llegó su hora cero. Tendrá que responder el pliego de preguntas de las mociones de interpelación que corren en su contra en el Congreso. Un ministro silente, errático y enamorado, con dinero de todos los peruanos. Otro tema de contracorriente, porque Yaciré Pinedo, la recuerdan, la ex, digamos, no oficial, ¿no? Con Alberto Tarola, o sea, fue una relación, ¿cómo le llamamos?, indebida, pues contó más detalles, ¿no?, del momento que estuvo con él y cómo el ex presidente del Consejo de Ministros disponía de dinero que es de todos los peruanos para sus aventuras amorosas.
gustaría que él diga la verdad. De repente puede escoger mejor a sus amistades y a su círculo que él tiene tanta confianza, porque no todos le van a jugar derecho. ¿Fue Otárola quien te consiguió el trabajo en el Ministerio de Defensa en el 2023? Sí, fue el señor Otárola, a través de la señora Ninosca. Yaciré Pinedo vuelve a disparar. Yanela Raida Solórzano Pariasaca, ¿de dónde es ella? Ella es la que en uno de los audios sale y a mí me dice, no, es una amiga que ha estudiado conmigo. Heidi Meléndez Arista. Sí, la otra chica que en un reportaje salió a decir, no, que mis méritos, ¿cuál méritos? Amelia Altamirano Aguirre. El nombre de Amelia me suena porque en un audio también la menciona. Con más fuerza y sin miedo, confirma la identidad de las mujeres a las que Alberto Otárola Peñaranda, el poderoso expresidente del Consejo de Ministros, habría favorecido y revela más detalles del modus operandi de un premier enamoradizo que utilizaba el dinero de todos los peruanos para sus conquistas. ¿Se pagaban favores en los ministerios a pedido de Otárola? Sí. ¿En qué ministerios? Lo que yo veía, pues que era en el Ministerio de Defensa, porque yo veía las órdenes de servicio justamente del Ministerio de Defensa. Ok, y en otras entidades también, ¿no? Porque tenemos de vida, ¿en el Ministerio de Salud también? Sí, justamente lo que ya le comenté, ahí fue el tema pues de que hubo un problemita con la ministra de Salud. Que también era amiguita de Otárola. ¿Tantas amiguitas tenía Otárola? ¿Se podría decir que algunas veces estas visitas que le hacían a su despacho eran pagadas con órdenes de servicio en alguna entidad? Siempre fue así. ¿Y qué te solicitaban en esas visitas? Bueno, a mí no, sino hay que le den cariño. Pero como ustedes ven, estamos aquí al frente de ustedes, conduciendo el país sin corrupción. Contracorriente obtuvo en exclusiva el expediente Otárola que llegó al Congreso. Son 9 tomos y 20 anexos que justifican la acusación fiscal en contra del ex premier Otárola por colusión simple y colusión agravada en un solo caso: la contratación irregular de su amiga Rosa Pierina Rivera Bermeo. ¿La recuerdan? La denuncia periodística en el 2023 señalaba que 2 señoritas habrían sido beneficiadas con contrataciones en el Estado luego de visitar en su despacho a Otárola, Yaciré Pinedo y Pierina Rivera Bermeo. La Fiscalía abrió investigación contra las 2, pero misteriosamente Yaciré fue eliminada de esa carpeta fiscal. Lo mío sale justo con el mismo día, me sacan con la chica. A la chica yo sí ya la conocía, pues, ¿no? Entonces, en su momento yo le pregunto al gato, que fue el caliche que Otárola me mandó a mí. Él es el famoso gato. Entonces yo le pregunto a él, pues, ¿no? Oye, ¿y que a ti también te mandaron para que vayas a ver a la chica? Y me dice, no. De eso se va a encargar Otárola. Ya me dice, a ti, gatita, el doctor no quiere que nadie te toque. Claro, pues que iba a querer que me toquen a mí, pues si yo sabía muchas cosas de él, pues, ¿no? Resulta que poco a poco fue descubriendo que no fueron 1, ni 2, ni 3 las favorecidas por el premier en 2022, sino más de 10. La chica la contrata solamente por tema amical. Y lo mismo, o sea, fue como que me visitas y ya, nada más. En su momento también cuando yo le llegué a decir, oye, pero ¿para qué van tantas chicas a tu despacho? Pues, ¿no? Porque no, si son tus amigas y dices que no hay nada, ¿por qué no las atiendes, pues? No sé, en tu oficina. Y me decía que no, que es iba a ser de repente muy escandaloso, que por ahí le toman una foto, una que otra cosa. Y luego empiezan a sacar cosas de contexto. Pero claro que hubo contexto y bastante. En el caso de la señorita Rosa Pierina Rivera Bermeo, que fue contratada a los 2 días de visitarlo en Debida, una entidad adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros por 27,000 soles, se lee en el expediente que se ha comprobado su favorecimiento de la siguiente manera. Ok, cuando Alberto Otárola era presidente ejecutivo de Debida, tenía como asesor principal a Carlos Enostroza entre el 2014 y 2016. En el 2022, Alberto Otárola es nombrado premier y entonces llama a su mejor amigo y ex asesor Carlos Enostroza para nombrarlo presidente ejecutivo de Debida, que a su vez
contrata a Martín Villafuerte como gerente general, también amigo de Otárola. Para la Fiscalía es a través de ellos como el ex premier habría canalizado las contrataciones irregulares. En el caso de Pierina, además, se pudo comprobar que no existía necesidad alguna para su contratación. Es más, había duplicidad de funciones. Increíblemente, en la carpeta fiscal adjuntan las risibles justificaciones que ella misma entregó. Allí se puede leer que fue contratada para crear un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o crear los links de las reuniones Zoom. Pero Yaciré tiene más datos sobre este escandaloso tema. ¿Fuiste testigo de mucho de eso en ese tiempo? Sí. El señor Otárola, cuando iba a mi casa, él en mi casa se sentía libre. Y él me lo decía. Me decía que él estando conmigo, entonces tenía como que más la libertad de poder hablar con cualquier persona, pues, ¿no? Habían varias llamadas que le entraban a él y todos eran pidiendo favores y, bueno, pues él aceptaba, pues, ¿no? Desde eso hasta el tema de las amigas, solamente obviamente que sacaron algunas, pero hay más. Precisamente en los anexos de la carpeta fiscal que está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se pueden leer los entregables de Yaciré Pinedo cuando trabajaba en el Ministerio de Defensa. Extrañamente siguen siendo parte de la investigación fiscal. Como vemos en estos documentos en exclusiva, descubrimos que fue la encargada por 4 meses de fiscalizar las contrataciones por menos de 8 UIT en el Ministerio de Defensa. Pagos de 200 hasta 30.000 soles llevaban su visto o firma. Yo encontraba demasiadas cosas que no me cuadraban y... Pero estaba tu visto ahí. Sí, el tema era de que, o sea, así está mi visto, yo siempre informaba. Puede ser de que en ese tiempo se hayan pasado muchísimas contrataciones que o no eran necesarias o no eran verdaderas también. Sí. Pero toda la documentación que yo he visto, lo mío sí era con aviso previo a mi jefe. Dice que se sintió utilizada y luego de 4 meses renunció porque no quería ser parte de más irregularidades. ¿Otárola utilizaba al Ministerio de Defensa y a Debida como una caja chica donde pagar favores? Sí, porque el contacto que Otárola tenía pues era a la viceministra, a Ninosca. También asegura que Ninosca Mosqueira Cornejo fue nombrada como viceministra de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa para cumplir los mandatos de Otárola. Es cuando renuncia que empiezan las fricciones con su expareja y expremier. Ninosca pues fue la que lo puso a mi jefe, que en ese caso fue Ricardo Beso. Cuando yo renuncio, al siguiente día me llama Otárola y me llama gritándome a mí, diciéndome que le ha llamado a la viceministra, que le ha dicho que yo he renunciado, que tu recomendada... Yo le digo, no, gracias, le digo. Yo no me voy a prestar para eso, le digo, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde me empieza a decirme, pero dime qué quieres. ¿Quieres ir a trabajar a Palacio? ¿Quieres ir al Congreso? Tú escoge. Le ofrecía el oro y el moro. El cielo era el límite para seguir juntos. Le decía que estaba enamorado. Dice Yaciré que poco a poco intentó alejarse, cada vez que descubría una nueva amiga y una nueva contratación, que terminaron por revelar los pecados de Alberto Otárola Peñaranda, que al parecer perdía la cabeza con cada mujer que lo visitaba. Chapulín, el dulce, le decían. Era muy dulce con las visitadoras. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haber hablado en su momento, de haber callado. Siempre ha sido el miedo el que me ha puesto como que ese límite a que yo pueda hablar. Otárola en su momento pues fue una persona especial y yo pues, bueno, siempre he sido leal, pues, ¿no? Y creo que como esas dos cosas fue lo que me llegó a estancarme un poco. Ha dejado la capital por las continuas amenazas y ha vuelto al oriente con su familia. Actualmente está denunciada por el ex premier por extorsión y es testigo en 2 casos más que lo involucran. Ella también lo ha denunciado junto a otros operadores por organización criminal. Como agraviada sí tenemos varios, tenemos en la Fiscalía de Crimen Organizado. Hasta la fecha no ha rendido todavía su declaración.
La denuncia se presentó en noviembre, en el cual denunciábamos a la señora Karelyn López, al señor Otárola y otros, por el cual a ella le habrían instrumentalizado para someterse a una colaboración eficaz. Yaciré Pinedo dispara y está recargada. Alguna vez la tildaron de loca. ¿En algún momento se habló de su condición mental y que tendría que pasar por algún examen psicológico? ¿Eso sucedió, no sucedió? Algunas de las partes coinvestigados o denunciantes, como el señor Alberto Otárola, mencionó o dijeron de su condición y presentaron alguna documentación, pero también a la fecha ella ha pasado pues diversos exámenes y bueno, está lúcida, ¿no? Lúcida y empoderada, tiene todos los documentos, videos y fotos que poco a poco está entregando la Fiscalía y respaldan sus versiones. Ha sido testigo de mucho, ha sido testigo de todo. Tal vez ya es tiempo de escuchar con atención todo lo que tiene que decir y confrontarlo con la realidad paralela del poder en tiempos de Dina Boluarte. Una pausa comercial y regresamos enseguida. No se mueva porque tenemos más de Contracorriente. ¿Ya? Demostró con documentos oficiales que la pista nueva del nuevo aeropuerto de Jorge Chávez es mucho más complicada que la anterior. Además, el maldito delincuente Eric Moreno, conocido como el Monstruo, le declaró la guerra a la Policía Nacional del Perú, amenazando de muerte a sus altos mandos.